Bien, ¿están viendo la presentación? Sí, se Sí. ve. Bien, un poco continuando con la idea de cuál es el material genético, el último experimento que habíamos, el cual les había mostrado, es este experimento clásico donde a partir de dos cepas bacterianas de Streptococcus pneumoniae, una lisa y otra rugosa, una patogénica y otra no, al menos en ratones, eh, vemos que el material que transforma a la cepa rugosa, que no es patogénica, en patogénica, es el ADN. La molécula que transforma a las bacterias es el ADN. Haciendo el experimento donde bacterias de un tipo son incubados con extracto de ADN de la bacteria del otro tipo, de la lisa, de la cepa lisa, y a ese extracto, tratándolo con DNasa, RNasa o proteasa por separado, podemos definir exactamente que la molécula que lleva la información genética es el ADN. Esto hoy nos parece muy obvio y todos sabemos que el ADN es el material genético, pero tenemos que pensar particularmente para este experimento, en qué momento fue hecho, en donde todavía no estaba claro qué moléculas de las células eran las que portaban la información genética. Acá fue un experimento que es bastante claro, decir, bueno, en bacteria pasa esto, donde el material genético es el ADN y hay un factor, la característica de patogenicidad está dado o está transmitido por la molécula de ADN. Al mismo tiempo, más o menos para la misma época, en otro laboratorio que se trabajaba en virología, eh, existía, Alfred Hershey y Martha Chase hicieron este experimento donde, utilizando fagos, bacteriófagos especialmente, bacteriófagos son virus que infectan bacterias. En general no vemos tanto los bacteriófagos en la vida o en la vida clínica, más que nada porque son virus que infectan bacterias, aunque ahora hay varios tipos de tratamiento para distintas enfermedades o para tratar de eh, controlar de alguna manera la microbiota tanto intestinal o epitelial, usar fagos que van a matar específicamente cierta bacteria. Bueno, la idea de que estos fagos básicamente tienen dos componentes principales: proteínas y ácidos nucleicos, particularmente ADN. Lo interesante de esto es que, ¿qué hace un fago? Un fago normalmente se adhiere, se absorbe a la pared de la bacteria y por algún mecanismo va incorporando el material genético al citoplasma de la bacteria para que este material genético finalmente, bueno, en este caso sabían que incorporaba ADN y ese ADN tiene la información para hacer nuevos fagos. Acá, en 1952, todavía no estaba del todo claro que el material genético era el ADN. Entonces, en este experimento, dijeron, bueno, si nosotros podemos cultivar fagos, en un cultivo de bacterias le tiramos, las inoculamos con un bacteriófago, este bacteriófago va a crecer va a infectar las bacterias, va a crecer, se va a multiplicar, pero si ese medio de cultivo, en ese medio de cultivo donde están creciendo las bacterias, utilizamos fósforo 32 y azufre 35, son isótopos radioactivos del fósforo normal y del azufre normal. ¿Qué va a pasar? El ADN o los ácidos nucleicos solamente tienen en su estructura, parte de su estructura en el esqueleto, fósforo. Está constituido por átomos de fósforo. Y las proteínas, especialmente hay un aminoácido en particular que es la cisteína, que tiene un átomo de azufre en su estructura. Si yo hago crecer bacterias en un medio que tiene fósforo 32 y azufre 32, las dejo crecer varias generaciones, estos isótopos se van a incorporar
como material normal, como moléculas normales en la estructura, tanto de los aminoácidos como de los nucleótidos trifosfato, que van a constituir las proteínas, en el caso del azufre 35, y el ADN y el ARN en el caso del fósforo 32. ¿Se entiende la idea? Si yo hago crecer durante suficiente tiempo, estos isótopos, el isótopo es exactamente igual que el átomo normal de fósforo y de azufre, pero no radioactivo, que usan las células. Es exactamente normal, salvo que tiene un neutrón de más o un neutrón de menos, de manera que son radioactivos. Si las hago crecer ahí, todas las moléculas que requieran en su estructura un fósforo o un azufre van a incorporar estos dos isótopos. Esto me va a permitir ¿qué cosa? Si yo tengo las bacterias en un medio rico de fósforo y de azufre, y los inoculo con un fago, este fago va a infectarlas, va a crecer, se va a multiplicar, va a utilizar los aminoácidos y los ácidos y los nucleótidos que la bacteria generó, y se va a constituir en su cuerpo con nucleótidos que tienen fósforo 32 y con proteínas que tienen azufre 35. Y uno puede discriminar perfectamente el tipo de radioactividad. No es lo mismo la radioactividad que proviene del fósforo 32 que la que viene del azufre 35. Podemos discriminar ambas fuentes de radioactividad. De manera que si yo hago crecer este fago, que creció en un medio rico en fósforo y azufre, está marcado, está doblemente marcado. Pero es importante que está marcado, perfectamente delimitado, ácido nucleico por un lado, marcado con fósforo 32, y proteínas de su estructura marcado con azufre 35. Lo que hicieron Hersey y Chase es tomar el medio de cultivo rico en fagos radioactivos, purificarlo, sacarse todo el material del cultivo, e inocularlos a a un cultivo de bacterias que no tiene nada de radioactivo. Lo que tiene bueno esto, o este tipo de experimento, ellos sabían que los fagos, la absorción a la membrana, a la pared bacteriana, es independiente de la temperatura. Ocurre a bajas, o a temperaturas normales o a bajas temperaturas. Entonces, si pongo un cultivo de bacterias en frío, en hielo, y le agrego los fagos se van a unir, pero no van a ser capaces de inyectar el material genético. Entonces lo que hicieron fue lo siguiente: tomar el cultivo de bacterias, agregarle en frío, agregarle los fagos marcados radioactivamente, doblemente marcados, esperar un tiempo, es decir, que los fagos estuvieran adheridos a la membrana, lavar el cultivo, quedarse con el cultivo limpio de bacterias, pero de bacterias con los fagos absorbidos en su superficie. Después se tomó un grupo de esas bacterias, un poco de cultivo, se lo pasa a temperatura normal, a temperatura de laboratorio a 20 grados, donde continúa el proceso habitual. Y fueron viendo a distintos momentos, a distintos minutos, cómo, por ejemplo, incubaron a 20 grados, a los 5 minutos sacaron ese cultivo que estaban incubando, lo pusieron en una licuadora, esto es literal, en la licuadora no alcanza a romper las bacterias, pero el movimiento, la agitación que genera, sí hace de que se desprendan las cápsides de la pared bacteriana. Se desprenden las cápsides, están en solución, y me queda bacteria y cápsides. A los 5 minutos vieron dónde estaba la radioactividad. Entonces, ¿qué podría pasar? En el medio, en el sobrenadante, ¿qué tipo de radioactividad encontraron? ¿Radioactividad del fósforo o radioactividad del azufre? Del fósforo. En el sobrenadante es lo que se despegó de las bacterias.
y las bacterias, lo que se le inyectó adentro de las bacterias. ¿Por qué del fósforo? Te pregunto, no es problema la respuesta, pero ¿por qué del fósforo? Porque no era que se desprendía la cápside. Bien. Si lo dejo 20 minutos, donde ya el fago es capaz de haber inyectado el material genético a la bacteria, y a los 20 minutos, perdón, ¿y por qué no del azufre? Porque, perdón, yo hago así porque los tengo en otra pantalla allá arriba, pero ¿por qué no del azufre? El azufre 35, ¿qué estaba marcando? Las proteínas. Proteínas. ¿Y la cápside qué tiene? Proteínas. Proteínas. Entonces, en un principio, apenas puse las bacterias y está pegado el fago completo, si los separo, ¿qué me voy a encontrar? En el sobrenadante tengo fagos y en el pellet tengo bacterias. Y proteínas. ¿Y el ADN Bien. o el Y fósforo en realidad? dependiendo de si ya lo inyectó o no en la bacteria. Supongamos que tarda 15 minutos en inyectar el ADN. Si lo hago a los 5 minutos, ¿qué voy a encontrar en el sobrenadante? Y las dos cosas Las entonces. dos cosas. Y a los 20 minutos, Solo proteínas. y en el pellet, Y el ADN. Digamos, el ADN. exactamente eso es lo que encontraron. Y a los 20 minutos fueron a ver dónde estaba la radioactividad, separaron de nuevo 20 minutos, todavía el fago no alcanza a replicar. A los 20 minutos pasan, meten el cultivo en una licuadora para que se despeguen todas las cápsides que estaban absorbidas y ven sobrenadante lo que se despegó y en el pellet, es decir, lo que está dentro de las bacterias. Y encontraban que en el sobrenadante estaba la radioactividad del azufre 35 y en las bacterias, en el pellet bacteriano, estaba la radioactividad del fósforo 32. Entonces, hasta ese momento no se sabía que lo que estaba inyectando, o sea, se decía que era el material genético, pero por definición, el material genético es el material que tiene la información para hacer nuevos organismos. Pero hasta ese momento no se sabía cuál era, si eran las proteínas o era el ADN. Con este experimento, sumado al anterior, al del ratón y estreptococo, o sea, bueno, lo que pasa, ahora tenemos bacterias que adentro tienen ADN a los 20 minutos. Dejaron un poco más de tiempo y vieron que esas bacterias que adentro tenían ADN, a los 40 minutos empezaban a reventar, sufrían lisis, porque se generaban nuevos viriones. Y estos nuevos viriones, estas nuevas partículas virales, estos nuevos fagos, no tenían radioactividad, tenían muy poca radioactividad en el ADN y no tenían radioactividad en sus proteínas, en su cápside. ¿Por qué? Porque estaban creciendo ahora en un medio, estaban infectando bacterias que no tenían un medio con nucleótidos marcados o aminoácidos marcados. Así que los nuevos fagos no tenían radioactividad, pero sí se generaban, es decir, lo que había pasado tenía la información genética para generar nuevos fagos. Y lo que había pasado tenía radioactividad de fósforo 32, es decir, era ácido nucleico, era ADN. Este es el segundo experimento que se hizo más o menos a la misma época que el de ratón con Streptococcus pneumoniae, rugoso y liso, que determinaron que el ADN era el material genético, era la molécula particular que tenía la información genética para generar un nuevo organismo completo. En el caso del ratón, en Streptococcus pneumoniae, lo que pasaba es que la bacteria funcionaba, pero no tenía la capacidad de ser patogénica. Y la capacidad de ser patogénica era pasada por ADN de una cepa patogénica. Aunque estuvieras muerta la célula, había ADN y las bacterias eran capaces de tomar un fragmento de ADN y ser transformado. En este caso,
Acá vemos cómo el virus, un fago, que es de ADN, que tiene un genoma de ADN, es capaz de inyectarle a una bacteria ADN solo, la cápside no interviene para nada. Tienen que pensar que en ese momento decía, bueno, tenemos una molécula que es muy simple, una molécula que tiene 4 cosas, adenina, timina, guanina y citosina, nada más, y comparado con, y tiene una sola estructura, y comparado con las proteínas que podrían estar escritos con 20 aminoácidos diferentes, que eran más parecidos a un alfabeto y palabras. Podés hacer cualquier cosa con las proteínas, pero no puedes hacer cualquier cosa con el ADN, solamente podés poner secuencia de 4 letras. Entonces, muchos científicos para esa época pensaban que, bueno, la información genética tenía que venir en las proteínas, que son mucho más complejas que el ADN. Con estos 2 experimentos se determinó que la molécula que es el material genético que porta la información para generar un organismo entero es el ADN. Profe, está viendo que Sí, fue en el mismo año que se conoció el ADN por Watson y Crick, es todo pero que ocurrió más o menos en esa época, trabajaron todos en paralelo, más o todos en menos. paralelo. La mayoría de estos grupos estaban en Europa, en Alemania, en Inglaterra o en Estados Unidos. Y sabes que me quedó duda de este experimento, o sea, me perdí un poco, pero lo que más duda me quedó a mí es eh, cómo fue que sabían que el fósforo se iba a unir a los nucleótidos y el azufre a las proteínas. Porque el Tenían una ADN noción, ¿no? es que el ADN y las proteínas ya se conocían. Eso sí se Ah, conocía. listo, A finales de buenísimo. 1800 ya se conocía perfecta. El ácido nucleico ya se había, en Alemania particularmente, en el desarrollo de la química, ya se había estudiado perfectamente lo que era el ADN. Hay otro trabajo que es de Chargaff, que es un químico, que había determinado que el ADN es una molécula bastante simple, que tenía misma cantidad de A y de T, misma cantidad de C y de G. Y eran las reglas de Chargaff. Así se llama, las reglas de Chargaff. El ácido nucleico, un ácido desoxirribonucleico, ya se conocía que era una base con un anillo de un carbono de 5, un azúcar de un anillo de 5 carbonos y fosfato. Pero no se sabía cómo era, sí sabían cuáles eran los constituyentes. Y se sabía perfectamente que los aminoácidos no tienen fósforo en su constitución. Las proteínas se pueden fosforilar o no, pero los aminoácidos en sí, no hay ningún aminoácido que tenga un fósforo en su estructura, pero sí se conocían los 20 aminoácidos y sabía que al menos la cisteína tenía un azufre. No hay ningún aminoácido que contenga fósforo, pero sí se conocía que había uno al menos, que es la cisteína, que tiene un átomo de azufre. Entonces, y no hay ácido nucleico con azufre. Se dijeron, bueno, podemos marcar, y esto sí, ya hacía como casi 100 años que se venía usando, se habían descubierto casi todos los elementos radioactivos, todos los isótopos radioactivos de estos átomos, y dijeron, bueno, y era algo habitual. Acá estamos en el auge de la química. La química había descubierto casi todas las cosas estructurales de la química inorgánica. La bioquímica todavía estaba un poquito más retrasada porque son moléculas más complejas. Pero la química inorgánica podía saber perfectamente que un virus tenía proteínas y ácidos nucleicos y tenía aminoácidos y nucleótidos. Ahora, no se conocía cómo funcionaba, no se conocía ni siquiera cuál era el material genético. ¿Se entiende? Sí, ¿Alguna otra duda? Bueno, y en esto, al mismo tiempo, por el lado un poquito más adelante, se fue generando este dogma central de la biología, que es cómo fluye la información genética, cómo influye la información desde el núcleo o el genoma, que normalmente es de ADN, que tiene el molde y es la fuente de información la fuente
con toda la información para generar un organismo entero, ya sea un virus, una planta, una bacteria, o un ser humano, o un ratón. Este ADN tiene toda la información, es decir, toda la información, y está en todas las células. Por ejemplo, todas las células de nuestro cuerpo tienen toda la información para hacer un organismo entero. Sin embargo, esa información no solamente se traduce o se expresa de manera definida en el tiempo, en el lugar y en una determinada cantidad. No toda la información aparece siempre, sino que hay momentos donde una información se expresa o se reprime, y se expresa, se reprime en un determinado nivel. Puede ser, se expresa un poquito, puede ser, se expresa en nivel medio, o se expresa en grandes cantidades, y esa información se va a expresar de toda la información posible, solamente una parte del ADN se va a leer y se va a expresar, esa información va a salir como molécula de ARN. Y esta molécula de ARN, en el proceso de transcripción, va a ser la que tiene función. Y acá es una cosa importante que quiero que se lleven de esta materia, es que el ARN es la molécula que tiene función. ¿Y cuál es la función del ARN? Puede ser un ARN que se convierta como propia molécula de ARN que da una función, que sea transferencia, es decir, un ARN específico que tiene la capacidad de unir la transcripción con la traducción, es decir, tiene la información para leer la secuencia, el código genético, e ir poniendo en el proceso siguiente, que es la traducción, ir poniendo la cadena de nucleótidos que corresponde. A su vez, otra de las funciones del ARN es ser el mensajero, es decir, llevar, en el caso que sea una molécula que tiene que ser expresada en proteína, ser el mensajero que lleva el mensaje hacia el citoplasma, hacia el citoplasma, y otros ARNs van a leer ese mensaje, y lo van a traducir en otro tipo de molécula, que es proteína. Ese ARN mensajero lleva un mensaje. Otra función del ARN es ser ARN ribosomal. Fíjense que yo estoy haciendo hincapié en las funciones del ARN. ¿Por qué? Porque al final, aunque acá están descritas tres funciones o tres formas del ARN, ARN de transferencia, ARN mensajero y ARN ribosomal, hay bastante más funciones del ARN. Hay ARNs estructurales que sirven en la formación de los cromosomas, hay ARNs estructurales cuya función tienen que ver con la remoción de los intrones, que lo vamos a ver un poco más adelante. Hay ARNs que funcionan como ARN. La molécula final que funciona es el ARN. Solo una proporción de aproximadamente entre el 1 y el 3% del ARN es ARN mensajero que va a ser convertido en proteína. El 97% del ARN es un ARN funcional que la gran mayoría es ARN de transferencia o ARN ribosomal, cuya función de estos tres tipos de ARN es el ribosomal, formar el ribosoma, que va a leer al ARN mensajero y va a hacer que los distintos ARN de transferencia generen el siguiente paso en el flujo de información genética, que es la traducción, donde un mensajero va a ser leído y va a ser traducido a proteína que va a tener otras funciones que los ARN no tienen. Si el flujo de información genética va desde el núcleo del ADN al ARN en el proceso de transcripción, y en el caso de que sea una molécula de ARN mensajero, va a sufrir otro nuevo paso en la información, que es la traducción a proteína. Normalmente uno está más... Profe, Sí, yo tengo una duda en lo que me surge por a esto lo vimos en biología en el primer año, y sí. ahora que lo vemos acá me surge una duda. ¿Hay alguna razón por la que coparticipan
tres tipos de ARN o RNA en un mismo paso? Bueno, se supone, para la gente que trabaja en genética evolutiva, una de las teorías más aceptadas es que en realidad en la generación de la vida, en la evolución de la vida, de los procesos biológicos, el mundo originalmente no se hizo de ADN, la información genética no era de ADN, sino de ARN. Por eso el ARN tiene muchas más funciones que el ADN. El ARN tiene estas tres y tiene por lo menos 7, 8 funciones más. Y justamente parte de lo que estoy mostrando acá era haciendo hincapié o haciendo foco en que muchas de las funciones de la genética están basadas en actividades que involucran al ARN. Fíjense que acá solamente para traducir un ácido nucleico ARN a proteína, al menos se necesitan estos tres. Y entre estos tres se llevan el 95% del ARN de la célula. Si uno extrae ARN de una célula cualquiera, mamífero o de humano, el 90-95% es ARN ribosomal. Después, el resto, ese 5% restante son tRNAs y mensajeros y otros ARN que no tienen nada que ver. O sea, que no tienen nada que ver con el proceso de traducción, tienen que ver con, por ejemplo, en mantener el ADN en una determinada condición de compactación o procesar el ARN. El ARN mensajero, como vamos a ver, no sale. En general, la mayoría de los genes eucariotas son genes que están partidos, tienen exones e intrones, es decir, hay lugares donde hay información que puede ser leída como proteína y lugares, que son los intrones, que no tienen la información para hacer una proteína. Por lo tanto, tienen que ser removidos. En ese proceso de remoción, tiene que haber alguna manera de darse cuenta dónde empieza un intrón y dónde termina para poder cortarlo y pegar los dos exones. Esa manera de darse cuenta, de leer esa molécula, es a través de otro RNA. Es decir, el RNA es central en el proceso normal de una célula. Y se supone que es una cuestión evolutiva. El RNA es una molécula un poco más sencilla y es posible que se haya generado primero en la evolución o en la generación de un organismo viviente, que se haya generado primero, pero por ser más sencilla también es un poco más reactiva. Más reactiva significa que sufre cambios más fácilmente comparado con el ADN. Entonces, como material genético evolutivo, es preferible tener una molécula un poco más estable, que no se vaya a degradar que no se degrade fácilmente. El ARN, si uno lo deja en un tubo, es autocatalítico. El oxidrilo 2' que tiene es reactivo, es bastante reactivo y ataca nucleofílicamente a la propia molécula de ARN y lo va degradando con el tiempo. Entonces, es una molécula que es autolimitante en muchos casos. En cambio, el ADN es muy estable. Es muy difícil que se degrade el ADN. Por eso se puede agarrar un fósil y sacar un fósil o sí, una momia, una persona hace 700 años momificado o 1000 años momificados y sacar un fragmento de ADN. Pero de ARN no. Va a haber pedacitos muy chiquititos porque se fue degradando normalmente. En cambio, el ADN no. Ahí es mucho más estable. Como tiene doble cadena, tiene la posibilidad de tener la información por duplicado, como una especie de backup de la información, de manera que si se rompe una base, decir, bueno, el sistema puede ver cuál es la base que está del otro lado y recomponerlo si la célula está viva. Tiene ciertas ventajas comparado con el ARN. Pero es más fácil que hubiera surgido evolutivamente una molécula de ARN que luego, en otro momento de la evolución, se pasó la información basada al ADN en particular. Y esto, si lo pensamos desde el punto de vista más de mamífero, en realidad existen muchísimos organismos
o partícula cuyo genoma está basado en el ARN. Si lo ponemos en números de especies, existen millones de especies de virus cuyo genoma es el ARN. Y todos los retrovirus, y cada vez se están descubriendo más, que existen en la naturaleza. Lo que pasa es que uno los ve, aquellos que afectan al humano o a los animales que nos rodean y a las plantas que nos rodean de algún interés del humano, los estudiamos más fácilmente, pero existen un montón de virus que nadie estudia porque no están cercanos a la vista del hombre, que se están descubriendo y están basados en ARN. Es decir, el ARN es un material genético también por sí, que puede tener información genética, pero es mucho más estable el ADN, y por eso la gran mayoría de las especies más evolucionadas o con mayor complejidad evolutiva tienen un genoma basado en el ADN. ¿Se entiende la idea? Sí, Sí, ¿O se entiende. fue una idea demasiado volada y los hice dormir un poco? Voy a parar un poquito acá.